Hi everyone, and welcome back. Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña otra vez Ray McGovern, quien fue oficial de la CIA durante 27 años, presidió la Evaluación Nacional de Inteligencia y también preparó el informe diario del presidente bajo el mandato de Reagan. Así que, sí, bienvenido de nuevo, amigo mío. Siempre es un placer verte. Gracias, Glenn. Lo mismo digo. Recientemente publicaste un artículo sobre cómo la kremlinología se está convirtiendo en un arte perdido. Pensé que un buen punto de partida, antes de pasar a temas de actualidad, sería preguntarte, ¿qué es la kremlinología y por qué está siendo reemplazada, si es que realmente es un arte perdido? Insualinoth, Sir Graham Plessam por ali cordial que tenemos. Supetkur, ni in the matter one of the Raf Heinz Signamerthur of la CIA. CIA analyst, actually, I had become relatively. En realidad, ya había alcanzado un puesto relativamente alto cuando Bill Casey, el nuevo director, llegó con Reagan. Eso debió de ser en 1981. Sí. Y lo primero que hizo fue convertirse en miembro del gabinete, lo cual fue un gran error. Para quienes no lo sepan, los responsables de inteligencia deben mantenerse al margen de la elaboración de políticas, por razones obvias. Igual que tienes una parte comercial en tu banco y luego la parte de inversiones. Es decir, necesitas una separación clara entre ambas. En fin, Casey formaba parte del gabinete. Así que en la primera reunión del gabinete bajo Reagan, que fue en febrero de 1981, tenía un amigo que estuvo allí. I had a friend who was there. And she shared what she heard with Y ella compartió lo que escuchó con el corresponsal del Washington Post. Y esto fue lo que dijo. Casey entró y dijo, bueno, ya sabes, lo más curioso aquí, he descubierto que no tenemos demasiados espías en Rusia y nuestros analistas dependen en un 80% de su material para analizar Rusia de fuentes abiertas, como libros, agencias de noticias y periódicos. Oh, Dios mío. Esto es Casey. Ahora, Casey fue un gran maestro del espionaje en la Segunda Guerra Mundial. Si no tenías un espía que te contara cosas, nada valía realmente lo que podía aportar un espía. Y estaba con razón, consternado por lo pocos espías que teníamos en aquellos días. Bueno, nunca tuvimos muchos en Rusia. Sí tuvimos algunos que realmente nos ayudaron, pero muy, muy pocos. Así que eso fue una de las cosas que dijo. Ahora, no debería verse sorprendido, porque las personas que se habían centrado en la Unión Soviética y ahora Rusia, fundaron una disciplina muy lucrativa que llamamos análisis de medios, examinar las declaraciones públicas. Y en la medida en que podíamos obtener declaraciones privadas a embajadores o a quien fuera que los soviéticos en aquellos días hicieran, analizarlas y ver en qué diferían unas de otras, y ver qué decían públicamente en TASS y qué aparecía en Pravda e Izvestia. Es decir, aunque parezca increíble, teníamos que esperar 3 días para conseguir Pravda, 4 días para Izvestia, porque llegaban por correo, ¿verdad? Y era algo completamente distinto. De todos modos, tuvimos que analizarlo y pudimos hacer observaciones analíticas convincentes al hacerlo. Antes de que se me olvide, Glenn, tengo que decirte la otra cosa que Bill Casey dijo en esa primera reunión del gabinete, y fue esto. Y esto es prácticamente una cita. Sabremos que hemos cumplido nuestra misión cuando nada de lo que el pueblo estadounidense cree sea verdad. Lo repetiré. Sabremos nosotros, la CIA, que hemos cumplido nuestra misión cuando nada de lo que el pueblo estadounidense cree que es verdad sea realmente verdad. Vaya, 1981. Increíble. Debería haber sido 1984 para coincidir con ese famoso libro, porque así es como están las cosas ahora. Los medios. Sí, muy rápidamente Bill Casey fue director de la CIA bajo Reagan, y creo que fue Casey quien también lanzó la National Endowment for Democracy para, supongo, secuestrar la sociedad civil en todo el mundo. Sí,
En otras palabras, sí, es el mismo tipo. Mi punto era que eran muy hábiles en el engaño y en hacer que la gente, incluidos los estadounidenses, creyera lo que ellos querían. Y sí, la NED, la Fundación Nacional para la Democracia, así llamada, simplemente tomó lo que solía ser el personal de acciones encubiertas de la propia CIA bajo el subdirector de operaciones y lo puso, por así decirlo, a la vista de todos. Muchos de los mismos agentes se trasladaron, por así decirlo, y trabajaron para la Fundación Nacional para la Democracia. National Endowment for Democracy. They were the ones behind lots of coups and Ellos fueron los responsables de muchos golpes de Estado, cambios de régimen, revoluciones de colores y todo ese tipo de cosas. Y prácticamente se admitía abiertamente que ya sabes, esto es lo que la CIA va a hacer ahora. Lo van a hacer a través de esto, porque es más presentable y pueden conseguir algo de financiación. Y queda mejor que tener un equipo de operaciones encubiertas haciendo esto. Y por supuesto, jugaron un papel enorme en la revolución, por así decirlo. Quiero decir, el golpe en Kiev en febrero de 2014. Así que sí, es el mismo tipo. Y digo esto porque volveremos al análisis de los medios. Cuando me incorporé como analista, hablaba ruso con fluidez. I was fluent in Russian. I had taught Russian, and I knew a lot about Russian history and so forth. Había enseñado ruso y sabía mucho sobre la historia de Rusia y demás. Mi primer trabajo consistía en observar las relaciones de Rusia con China, y era un sector en auge porque necesitábamos demostrarles a trogloditas como James Jesus Angleton que esto era real, que los rusos y los chinos realmente tenían algunos problemas. Decían cosas como, son todos comunistas, no te habrán engañado estos tipos. Así que teníamos que depender principalmente de lo que veíamos en los medios. Y por supuesto, la gran acusación que los rusos hacían contra los chinos era chauvinismo de gran potencia. Eres un chauvinista de gran potencia, decían los chinos a los rusos. Ah, tú eres un chauvinista de gran potencia. Así que teníamos muy poco en lo que basarnos, salvo estas disputas públicas. Ahora, aprendimos a través de infiltraciones en los partidos comunistas que esto era realmente cierto. Estos partidos estaban siendo destrozados por una facción comunista china. Así que se trataba de una disputa muy real. Pero sacamos estas conclusiones contundentes y de hecho advertimos a Kissinger y Nixon. Mirad, estas personas están enfrentadas. Puede que se odien por el resto de la existencia aquí. Así que, por una vez, deberíais aprovechar esto. Probablemente podrían hacerlo, ¿de acuerdo? Ahora la historia se remonta a 1971-72, cuando Nixon y Kissinger pensaron, bueno, quizás sería muy bueno poner realmente nerviosos a los soviéticos con el desarrollo de nuestras relaciones con China, y tal vez se mostrarían un poco más flexibles en cuestiones que nos importan en Europa y el control de armas. Y, efectivamente, funcionó de maravilla. Ahora, estoy contento de seguir adelante con ese contexto. Cassandra vino a nosotros. ¿Esto es real? Sí es real. Para entonces ya teníamos algunas fotografías satelitales, ¿de acuerdo? En aquellos días ni siquiera teníamos U2. Bueno, sí, teníamos U2, pero teníamos estos satélites que no podían transmitir. Simplemente soltaban una carga de película en una zona designada del Pacífico, normalmente, y la Marina de los Estados Unidos se apresuraba a llegar allí para intentar recogerla antes de que cayera al agua. Pero si caía al agua primero, como solía ocurrir, era impermeable. La recogían, la ponían en un avión y la llevaban a Rochester, Nueva York, a Kodak. ¿De acuerdo? New York, Kodak, okay. And all the elements of what was called the Y todos los elementos de lo que se llamaba el Centro Nacional de Inteligencia Fotográfica de la CIA subían allí y leían los documentos, leían la película, ¿verdad? Bueno, recuerdo una ocasión, debió de ser en 1964 o así, quizá el 65, cuando recibí una llamada de Rochester, de un amigo mío. Ray, vas a estar muy contento con esto. ¿Qué quieres decir? Bueno, basta con decir que James Jesus Angleton ya no tiene ninguna discusión contigo sobre si esto es un conflicto real. ¿Puedes contarme más? No, no puedo contarte más. 2 días después entra en mi despacho. Me dice, mira esto, 15 divisiones soviéticas en la frontera china. De acuerdo.
Okay, is that real enough? So all I'm saying here is that the Eso es lo suficientemente real. Así que lo único que estoy diciendo aquí es que habíamos preparado a Kissinger y a Nixon para la realidad de que estas personas no solo se odiaban entre sí y lo harían en el futuro previsible, sino que podían aprovecharse de ello. Y lo que digo ahora es que Kissinger fue a Pekín para preparar la visita de Nixon a finales de 1971, ¿de acuerdo? Y luego Nixon fue en enero de 1972. ¿Y adivina qué pasó en Europa? Los rusos aceptaron un acuerdo sobre acceso cuatripartito a Berlín, un asunto realmente complicado sobre que se habían negado a ceder durante décadas. Bien, eso fue interesante. Señalamos que esto podría estar relacionado con la preocupación de los rusos de que China les tomara la delantera con ustedes. Es decir, que tuvieran mejores relaciones con Estados Unidos. Y entonces la gente empezó a decir, bueno, quizás se podría convencer a los rusos de hacer un verdadero control de armas. Ahora bien, las conversaciones sobre la limitación de armas estratégicas ya habían comenzado alrededor del 69 o 70 y había perspectivas de cierto éxito. Pero una vez que surgió este asunto de China, los rusos se mostraron mucho más interesados, mucho más flexibles. Y baste decir que mi departamento tenía a 3 personas involucradas en esto, una con la delegación, autodelegación, ya fuera en Viena o Helsinki, otra con los analistas militares, con quienes necesitábamos trabajar, y la otra informando sobre China día a día al director y a otras personas en Washington. Así que tenía a 3 de mis analistas trabajando en eso. Y luego me invitaron a Moscú para las ceremonias de firma. Así que en 1972, a mediados de mayo, tuvieron lugar los acuerdos SALT. Y ya sabes, entonces Kissinger nos preguntó, bueno, los soviéticos van a hacer trampa. ¿Cuánto tiempo tardaríais en decírnoslo? Y volvimos a hablar con las personas que manejaban los satélites y nos dijeron que aproximadamente una semana o 10 días. Y eso era suficiente. Doverai, no proverai, ¿de acuerdo? Confía, pero verifica. Y por supuesto, no eran los analistas, sino las personas realmente técnicas que trabajaban para la CIA, quienes merecían el crédito por poder decir con cierta confianza, mira, llevamos tanto tiempo trabajando en esto. Ahora son tan buenos que podemos verificar esto. Así que en resumen, ahora tenemos ambos. Tenemos los satélites y tenemos otra información. Las comunicaciones interceptadas son mucho más valiosas ahora, pero en aquel entonces nos entrenaban para observar los medios de comunicación y sacar inferencias de lo que decían o de lo que no decían. Ahora, otro pequeño ejemplo, el Tratado INF, el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Dios mío, eso surgió de la nada, cuando Gorbachev le dijo a Reagan, después de que habían desarrollado una buena relación, oye, esos SS-20 que tenemos en la parte europea de la Unión Soviética y esos misiles Pershing-2 que tienes en Europa, Dios mío, ¿para qué sirven? Ya tenemos disuasión. Ya tenemos la destrucción mutua asegurada, por el amor de Dios. Pero con eso, con los ICBM y los SLBM, los misiles balísticos y los bombarderos, tenemos 30 minutos para decidir si este es el fin del mundo o no. Así que deshagámonos de estas cosas, dice Gorbachev. Y Reagan responde y dice, ¿en serio? Pues ¿por qué no lo intentas? Resumiendo, sí, los destruyeron, ¿de acuerdo? Los destruyeron, los destrozaron. Scott Ritter, que era un amigo mutuo nuestro, fue primero en llegar a un lugar horrible llamado Votkinsk, ¿de acuerdo? Y supervisó el desmantelamiento de estos misiles enormes. Y curiosamente, adivina dónde se están produciendo ahora los misiles JARS. Votkinsk. Sí, de hecho, hablamos de esto. Hablé de ello con Richard hace aproximadamente una semana, y él señalaba el tema de que la destrucción de estos misiles en realidad estaba acabando también con el pueblo, porque era una industria clave. Pero no, la verdad es que fue una conversación bastante interesante. So, getting back to my point,
Así que, volviendo a mi punto, sí, este es el ejemplo que iba a mencionar, perdón por divagar. Yo era uno de los encargados de informar al equipo de Reagan. Eso incluía al secretario de Estado, Schultz, Weinberger, secretario de Defensa, el vicepresidente George H.W. Bush. Y más tarde le preguntamos al presidente, ¿está bien si el jefe del Estado Mayor Conjunto también recibe el PDB por la mañana? Y él dijo, por supuesto. Y ese era Jack Vesey. Increíble. De la Armada. And that was Jack Vesey. Incredible. Brown shoe. Battlefield Commission officer from World War II. Oficial comisionado en el campo de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Realmente un placer trabajar con él. En fin, así que informamos a estas personas. Ahora, en un momento dado, su asesor de seguridad nacional, muy al principio, era un sheriff de Texas o de algún sitio. Clark se llamaba, ¿vale? No sabía nada de nada, y yo le estaba informando esa mañana en particular, y acababa de recibir un pequeño teletipo. Ahora, teletipo significa algo que llega por la máquina de teletipos, que son los servicios de noticias, AP o Reuters o quizá TASS, ¿sabes? Y era un discurso de Chernenko, que era el tipo interino, el jefe del Partido Comunista Soviético. Así que está hablando sobre los términos rusos o soviéticos para entrar en este tipo de acuerdo, y omite una de las condiciones previas. Y estoy leyendo eso en la antesala del juez Clark. And so I'm reading that in Judge Clark's anteroom. I said, oh my God, this flexibility. Dije, here. Dios mío, aquí hay flexibilidad. Fíjate, era la ausencia de algo que siempre habían mencionado antes como condición. Así que, como de costumbre, cogí mi blog de notas y preparé un esquema para una presentación de 3 minutos. Porque tenías suerte si conseguías una presentación de 3 minutos, quizá una de 7 minutos, y luego una de 25 minutos, ¿vale? Entro con el juez Clark y le digo, ahora, lo primero que debo decirle, aún no está en el informe diario del presidente porque acaba de llegar, pero puedo decirle, juez Clark, que los soviéticos han mostrado cierta flexibilidad en este asunto de las fuerzas nucleares intermedias. Y fue como si nunca hubiera escuchado las palabras soviético y flexibilidad en la misma frase. Así que fue una verdadera desconexión. ¿Podría repetir eso, señor McGovern? And so it was a real disconnect. Would you say that again, Mr. McGovern? The Soviets have shown some flexibility. Los soviéticos han mostrado cierta flexibilidad en sus condiciones para aceptar los misiles. Cuéntame sobre eso. Tell me about that. Resumiendo, hice la versión de 25 minutos y fue realmente efectiva. Todo se reducía a la ausencia de una cláusula que ellos habían estado exigiendo y que no mencionaron. Ahora, cuando regreso a la central, normalmente volvíamos sobre las 9:30, ¿vale? El teléfono estaba sonando en mi despacho. El teléfono seguro. Hola, el juez Clark quiere hablar contigo. Era juez además de sheriff. Sí, de acuerdo. Así que hablé un poco con él. Me dijo, me gustaría hacer un seguimiento de eso. Le di algo más de contexto. Lo siguiente que sé es que recibo una llamada del jefe de análisis de inteligencia. Se llamaba Robert Gates. Ahora, yo conocí a Robert Gates porque trabajó para mí en los años 70. Now, I knew Robert Gates because he worked for me in the 70s. But now, under Casey, he had the right Pero ahora, idea about bajo the Casey, Russians. él tenía la idea correcta sobre los rusos y ahora era mi jefe. Así que recibí un mensaje de Casey, de la oficina de Bobby Gates. No más hablar con el juez Clark. Cualquier comunicación con el juez Clark debe pasar por mí. En fin, es una especie de anécdota, pero así era como funcionaban las cosas allí. Y me sentí realmente afortunado de haber podido pasar 4 años completos, cara a cara, informando en el centro a personas como el vicepresidente George H.W. Bush, Schultz, Weinberger, toda una serie de asesores de seguridad nacional, algunos de los cuales acabaron en la cárcel. Y por supuesto, Jack Vesey, presidente del Estado Mayor Conjunto. Y ya sabes, era fácil entablar una buena relación con ellos. It was easy to develop a rapport with them, and none of them were quite as Y obstinate. ninguno de ellos era tan obstinado ni tan difícil de convencer como el juez Clark de que los soviéticos podrían mostrar cierta flexibilidad. Ya estábamos en marcha. Y cuando llegó Gorbachev, pude decirle a Schultz en particular, y también a Bush, que escuchaba, que había una oportunidad real. Se podía negociar con ellos. Mis jefes, Casey y Gates,
Decían, es solo un comunista listo, un comunista listo. Ten cuidado, el Partido Comunista de la Unión Soviética nunca, jamás, renunciará al poder sin una lucha sangrienta. Así que Schultz me preguntó, Ray, ¿acabas de decirme esto del teletipo? Le dije, sí, aquí está. ¿Sí que estoy invitado a Moscú? Sí, señor, lo está. Acaba de llegar. Supongo que dice Schultz, supongo que tus superiores dirían que es una idea estúpida hacerlo. I suppose your supervisors would say, this is a stupid idea to do. McGovern. McGovern. Ray? Bueno, secretario Schultz, como probablemente sepa, no siempre estoy de acuerdo con mis superiores. Él sonrió. Vale, bueno, no era solo yo, era un montón de gente. ¿Qué se pierde? Ve a Moscú. No hagas caso a Casey, Gates y Weinberger. Bien, así que yo estaba al tanto de todo esto. Y mucho de ello, por repetir el meme aquí, era lo que aparecía en los comunicados de los líderes, o lo que faltaba en ellos, y lo que salía en TASS, Izvestia, Pravda y todo eso. Así que, para resumir, intentaré ser más breve aquí. Esto es lo que sigo haciendo. Y cuando llegó todo este asunto, las últimas semanas fueron realmente frenéticas. La gente decía, Dios mío, esto es el final. Really frantic. People would say, oh my God, this is the end. You know, Trump is not a match for Putin. He's going to... Trump no está a la altura de Putin. Putin se lo va a llevar por delante y acabaremos en una guerra nuclear. Y yo digo, espera un segundo, ¿qué están diciendo los rusos? Bueno, nadie escuchó lo que dijeron los rusos. Eso es lo que expuse en este artículo, diciendo que, ya sabes, el análisis mediático o la kremlinología es una especie en extinción. Pero aquí hay algo. Y repasé declaraciones de Putin, de Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, de Ushakov, que es la mano derecha de Putin en estos asuntos, y de Ryabkov, el primer viceministro de Exteriores de Lavrov. Y todos dijeron, ya sabes, aquí hay esperanza. Creemos que hay margen para el progreso. Y pensamos en Trump. Yo confío en Trump. So I trust Trump. I think he's sincere. Now, Creo que es sincero. Ahora, la reacción que tuve al prestar atención a estas cosas fue, eso es solo propaganda. Cuando Putin llegue a Alaska, los va a dejar en la ruina y todos estaremos en un buen lío. Déjame terminar este asunto diciendo lo que Putin dijo ayer, ¿de acuerdo? Tiene un montón de altos cargos de seguridad nacional, 21 de ellos alineados. Y dice esto, y cito, la etapa en la que estamos con la actual administración estadounidense. Bueno, hay que enfatizar que el liderazgo estadounidense está haciendo, cito, esfuerzos bastante enérgicos y sinceros para detener las hostilidades en Ucrania. Así que aquí está Putin arriesgándose, ¿verdad? Después de todas las traiciones bajo Biden, bajo Obama y bajo Trump en su primera etapa, está arriesgándose. Trump in his first incarnation, he's going out on a limb. He's telling all his people, look. Él les está diciendo a todos los suyos, mirad, Estados Unidos está haciendo, cito, esfuerzos bastante enérgicos y sinceros para detener las hostilidades. Fin de la cita. ¿Esfuerzos sinceros? Bueno, sí, con los rusos, pero también en voz baja con los ucranianos. En otras palabras, Zelensky está en una situación complicada, ¿no? Y estos esfuerzos bastante enérgicos y sinceros son, estoy seguro, a lo que se refiere Putin, esfuerzos con la gente en Kiev para hacerles entrar en razón, diciéndoles, mirad, lo sentimos, pero nunca deberíamos haberos llevado por este camino. ¿De verdad queréis luchar hasta el último ucraniano? Mirad, podríamos llegar a un acuerdo para vosotros. Prestad atención. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Así que eso es lo que está diciendo Putin aquí. Y luego, probablemente, debería añadir esto. Apucci dice, ya sabes, si pasamos de esta primera reunión a las siguientes etapas y alcanzamos acuerdos en el ámbito de los misiles estratégicos ofensivos, eso sería control de armas. Y esto crearía condiciones a largo plazo para la paz entre nuestros países, en Europa y en el mundo en general. Punto. Fin de la cita. Así que lo que he estado diciendo basándome en la kremlinología, y puedes leer mi artículo para todas las citas que aporto, es que realmente van en serio con esto. Ahora, él dijo eso ayer, van a reunirse se están reuniendo ahora en Alaska a las 3:30 hora del este. Creo que eso es lo que decía mi cálculo. Así que ya veremos.
Si me equivoco no sería la primera vez. Creo que todos nosotros al analizar Rusia y la Unión Soviética hemos cometido errores. Pero, ya sabes, la evidencia es tan abrumadora y Putin está tan dispuesto a arriesgarse. Ya sabes. Putin's so willing to go out on a limb, before all these people who have been Ante betrayed todas by estas personas que han sido traicionadas por promesas de no expandir la OTAN, promesas de lograr que los ucranianos cesen el fuego, promesas por doquier. Y aquí está Putin diciendo, no, creo que es sincero, creo que están siendo enérgicos, incluso en su intento de resolver esto. Así que, sí, ¿soy una excepción? ¿Una excepción? ¿Una excepción? Bueno, Glenn, ya sabes que lo soy, porque has entrevistado a la mayoría de mis colegas. Ellos lo ven de manera muy diferente. Ven un lado oscuro aquí. Es una posibilidad. Yo no lo creo. Pero como he dicho antes, ya me he equivocado antes. Y puede que, cuando nos despertemos mañana por la mañana, tenga que tragarme mis palabras. I will have egg all over my analytical face. Pero haces un excelente comentario. Eso sí, nadie escucha ya a Rusia. Es decir, puedes analizar lo que dicen, como has dicho, lo que omiten, cómo cambia el lenguaje. Pero ya no trabajamos realmente así. Parece como si ya tuviéramos una política establecida. No estoy seguro de si está influida por la ideología o por intereses económicos, pero realmente no se puede cuestionar. Y a menudo tengo la impresión de que el papel de los analistas es simplemente recopilar información para confirmar el argumento que ya se ha formulado y esta suposición sobre las intenciones de los oponentes. Y bajo ninguna circunstancia se puede humanizar al oponente. Bajo ninguna circunstancia se puede sugerir que los rusos puedan tener preocupaciones legítimas de seguridad. Y quiero decir, creo que aquí hay mucho autosabotaje, porque lo que estás diciendo es que la forma en que deberías abordar el tema es, primero, tienes que reconocer que los rusos realmente tienen preocupaciones e intereses de seguridad. Y luego tienes que abordar, mirar cómo Rusia está intentando perseguir esto. Pero parece que ya no podemos hacer nada de esto. Es decir, la idea de que, como has dicho, al observar ahora el lenguaje y las señales que vienen de Moscú, realmente quieren la paz, pero necesitan asegurarse de que no sea solo un alto el fuego temporal que solo prolongue las cosas. Necesitan un final definitivo. Así que tenemos que abordar el tema de la OTAN. No se puede decir eso en este país. No se te permite mencionar que la OTAN podría ser provocadora. Quiero decir, de hecho, es la mayor alianza militar del mundo y un bloque antirruso que busca expulsar a Rusia de Europa. No, esto solo trata de la democracia. Así que el análisis realmente no está presente y parece haber sido reemplazado. No estoy seguro de si crees que los expertos de los think tanks han reemplazado a los analistas o qué exactamente ha causado esto. Pero Estados Unidos tiene excelentes servicios de inteligencia. Tiene académicos inteligentes. Tiene a John Mearsheimer, Stephen Walt, Jeff Sachs. Quiero decir, hay mucha gente de la que elegir, pero ya no ves sus análisis. De hecho, cuando la administración de Trump avanza, envía a Witkoff, el tipo del sector inmobiliario, a resolver todos los problemas del mundo, desde Oriente Medio hasta Rusia. Y sí, muy rápidamente, creo que, para defender a Trump aquí, lo entiendo, porque en la primera administración la comunidad de inteligencia fue a por él, y el llamado Estado profundo. Puedo entender por qué preferiría tener a un leal en quien confía antes que a la clase de expertos, a la que se acepta. Pero es que, sí, lo siento. Sí, no. Iba a decir que el Financial Times hace 2 días publicó un artículo lamentándose y diciendo, Dios mío, Trump no tiene ningún experto en Rusia que le asesore. Y mencionaron a Fiona Hill como una de estas expertas en Rusia. Ahora me apresuro a añadir que ella fue la oficial nacional de inteligencia.
Así que es la persona responsable de todo el análisis y la recopilación, al menos teóricamente, y de las operaciones para la CIA y para la comunidad de inteligencia durante 2 años. Así que ella estaba en el cargo cuando la gente de la OTAN aprobó este plan en Bucarest de que Ucrania y Georgia se convertirían en miembros de la OTAN. Una locura total, una provocación absurda. Así que el tipo de expertos que tienen ahí ahora son personas elegidas por gente como Fiona Hill, que a su vez fue elegida por Richard Pipes, el infame historiador de Rusia, de origen polaco, que mamó de la leche de su madre polaca. Russophobia from his Polish mother's breasts. I mean, that's the way it works. Brzezinski. Quiero decir, así es como funciona. Brzezinski, Richard Pipes, eran una amenaza y educaron a todo un clan. Por suerte, yo llegué antes de eso. Llegué un par de años antes de que Pipes llegara a Harvard, ¿vale? Tenía una beca para Harvard. Decidí hacer estudios de área en Fordham porque estaban mucho más cerca de la gente. Allí había personas que conocían la historia rusa de primera mano y que no estaban condicionadas por padres polacos o ucranianos o lo que fuera. Así que me sentí afortunado por eso, pero eso es lo que hay allí. Ahora, señalé en uno de estos artículos Fiona Hill, como es real, hace un par de años dijo, miren, esta es la situación. She said, look, here's the picture. Putin wants to drive the United States. Putin quiere expulsar a Estados Unidos de Europa. Y podría añadir, esto aparece en el artículo de opinión del New York Times, y podría añadir, y que la puerta no te golpee al salir. Y el New York Times publica esto de forma destacada, como un artículo de opinión, y hay un gráfico increíble, no lo tengo conmigo ahora mismo, que muestra a Putin abriendo la puerta de golpe, y a estos 5 presidentes, ya sabes, encogiéndose de miedo. Era una tontería, ¿vale? No hay ni una pizca de evidencia de que, como afirmó Biden, los rusos no se van a detener. No se van a detener en Ucrania. Van a tomar Polonia. Van a tomar los estados bálticos. Simbólico, como dicen los británicos. No hay ni una pizca de evidencia de que antes del golpe en Kiev, los rusos tuvieran realmente intenciones de arreglar las cosas en su frontera. Así que cuando escuchas a estas personas decir estas cosas y se convierten en una especie de sabiduría aceptada, eso es precisamente lo que le falta ahora al Financial Times. Que no hay expertos en Rusia allí. Bueno, mi reacción ante eso fue que es algo positivo. Quiero decir, Whitcroft probablemente sea mejor que los expertos en Rusia, del tipo que fueron formados por Richard Pipes y Zbigniew Brzezinski. En Francia, hay un general francés, Burchard, que declaró recientemente que Putin considera a Francia su principal enemigo en Europa, y simplemente lo dicen así. Siempre me pregunto, ¿en qué se basan para afirmar esto? Puedo imaginarme, ya sabes, a los británicos, Alemania, todos ellos seguramente estarían mucho antes que Francia. Pero aún así, son solo declaraciones que tienen la intención de servir a un propósito. Inflar amenazas, lo que sea. Pero no es real. Y como has dicho, por eso entiendo por qué Trump es reacio a recurrir a los expertos que defendieron la expansión de la OTAN en 2008, que derrocaron al gobierno en Ucrania, socavaron el acuerdo de paz de Minsk, rechazaron las garantías de seguridad para Rusia en 2021, sabotearon Estambul y boicotearon la diplomacia durante 3 años. Quiero decir, estos no son los expertos en los que debería apoyarse. He visto a Michael McFaul y Hillary Clinton intentando decirle a Trump en las últimas 24 horas lo que debería hacer en Alaska. Y ya sabes, es prácticamente lo mismo que escuchamos de Rutte. Y es simplemente, ya sabes, Putin solo respeta el poder. Ya sabes, solo el poder. Diles, alto el fuego o iremos a la guerra. Ellos respondieron, más armas, sanciones. Es que no lo entiendo. Si ves que la guerra se está perdiendo, y ni siquiera se está perdiendo, ya está perdida, se acabó. Y el único acuerdo de paz que estás dispuesto a aceptar es la rendición de Rusia, simplemente no tiene ningún sentido. Incluso el Daily Telegraph hoy, ¿viste el titular? Ucrania está perdida.
Oh, me perdí esa. Give it up. Now we might have to Ríndete. prepare for Ahora puede que tengamos que prepararnos para lo que ocurra con la llegada de los rusos a Europa Occidental. Ukraine. Así que Ucrania está perdida. Es cierto, pero ahora tenemos que estar atentos a lo que viene después. En mi opinión, hay gente que está ganando mucho dinero con esto. Están ganando mucho dinero porque los medios de comunicación están exagerando todo esto sin ningún sentido de perspectiva, ni siquiera honestidad. Sense of perspective or even honesty. And the reason they're doing that largely is because the media Y la razón por la que lo hacen, en gran medida, es porque los medios de comunicación representan una unidad de coste muy pequeña para los conglomerados que los controlan y que ganan dinero de verdad fabricando aviones a reacción y, ya sabes, cruceros y todo tipo de equipamiento militar. Así que tienes el complejo militar industrial en toda regla. Y como sabes, tengo este acrónimo que ya aparece en algunos diccionarios, ¿vale? Es el MISIMAT, ¿de acuerdo? Y mencionaste los think tanks, forman parte de ello. El Complejo Militar Industrial Congresual de Inteligencia Medios Academia Think Tank creció como la espuma después de Truman, después de Eisenhower, mejor dicho. Y volviendo al principio, Eisenhower advirtió específicamente que este poder estaba creciendo de una manera casi inexorable y que el único antídoto era una ciudadanía bien informada. Vale. citizenry. Huh? Okay. That's what you get with the media. I should say that's what Eso es lo que obtienes con los medios. O debería decir que eso es lo que no obtienes con los medios, porque los medios están controlados, como digo, por el resto del MISIMAT. Ahora bien, no es una causa perdida, porque tenemos medios alternativos. Tenemos a mucha gente. Ahora tienes una audiencia maravillosa, Glenn. Te felicito por ello. Gente dispuesta a aprender, pero espero que también estén dispuestos a difundir la verdad, porque es una tarea cuesta arriba. Y hasta ahora, ha sido imposible irrumpir en los medios convencionales. Solía salir en CNN un par de veces al año, pero luego caí en desgracia cuando dije que mis antiguos colegas se habían prostituido inventando información sobre armas de destrucción masiva en Irak. No importa si tenía razón o no. No importa. It doesn't matter that I was right or not. That doesn't matter at all. Wait, that was not the meme. And so I've been excluded. Ese no era el meme. Y por eso me han excluido. Incluso me han excluido de muchas redes sociales en las que solían invitarme. Podría enumerar ahora mismo 5 de esos casos que se me vienen a la cabeza. Aaron Matei, un buen amigo mío y un analista excelente, solía trabajar para Democracy Now! Y es muy elogioso con mi trabajo pionero sobre Russiagate y el hecho de que no podía ser real, porque eso del hackeo ruso no podía ser real. En fin, él dijo, ¿sabes, Ray? Volví a revisar Democracy Now! Y de repente dejaron de invitarte cuando empezó Russiagate. Y a mí tampoco me invitaron durante mucho tiempo. Le pregunté, ¿cuánto tiempo? 8 años. 8 años, sí. Y luego te invitaron hace 2 años en octubre. Yeah, and then they had you on 2 years ago in October. So I hadn't realized. Yeah, I knew I had been. Así que realmente no. Sí, sabía que me habían marginado, que me habían convertido en una especie de apestado allí. Pero ¿por qué fue eso? Fue porque yo decía que Russiagate era falso desde el principio. Y tenían a una mujer. ¿Cómo se llama? Se hace llamar Empty Wheel. No tiene ninguna credencial. Intenté convencerla. Le dije, ya sabes, Bill Binney, el genio que solía trabajar en la NSA. Sí, ya sabes. Bueno, él lo tiene todo resuelto. Él creó estos sistemas. No pudo haber habido un hackeo ruso. Tiene los materiales de Snowden y lo sabe. Y ella dice, no me lo creo, ya sabes. Y además, lo que hizo fue realmente muy irregular. Fue tan meticulosa buscando a estos rusos que entregó algunas de sus fuentes al FBI y lo admitió con orgullo. The FBI, and proudly admitted that. And Amy Goodman, at the head of Democracy Y Amy Now! Goodman, la directora de Democracy Now!, en un momento dijo, ahora, antes de terminar, reconoces que enviaste información al FBI sobre algunas de tus fuentes. Sí, lo hice, sí. Así que sí, algo totalmente corrupto, incluso en las redes sociales, en algunos de los medios alternativos, porque simplemente, al menos los medios afines a los demócratas. Y la otra historia, por supuesto, es la de nuestro buen amigo Patrick Lawrence, un periodista increíble. Fue columnista de The Nation, el buque insignia del pensamiento demócrata liberal o progresista.
Pues bien, escribió un artículo basado en nuestra información sobre cómo no podía haber un hackeo ruso. Todo es una invención de los demócratas y la comunidad de inteligencia. Se publicó en The Nation y entonces se desató el caos. And they publish it, and then all hell broke loose. The editor of The Nation said, "Oh, it's under investigation." El editor de The Nation dijo, "Oh, ahora está bajo investigación". ¿Qué clase de cosa es esa para hacerle a un columnista, vale? Y luego intentaron desacreditarlo. Bueno, lo despidieron. Me enteré, ¿verdad? 8 meses después, cuando se calmó todo. Y ahora, por supuesto, resulta que tenía toda la razón. Toda la razón. Y tenemos testimonio jurado del jefe de la unidad forense que se suponía debía investigar los ordenadores del DNC. Testimonio jurado de que nadie hackeó esos ordenadores para obtener esos correos electrónicos del DNC. Nadie. Ni Rusia, ni nadie más. Los análisis forenses son claros. No hay señales de exfiltración. Y esa información se entregó a un comité de la Cámara el 5 de diciembre de 2017, Glenn. On the 5th of December 2017, Glenn. 2017. What's today? 2025. 2017. ¿Qué año es hoy? 2025. Haz las cuentas. Eso también, creo que son 8 años. Dios mío, si le preguntas a cualquier estadounidense en la calle, los rusos hackearon los ordenadores del DNC para conseguir esos correos electrónicos que fueron tan perjudiciales para Hillary Clinton, te apuesto a que 8 de cada 10 dirán, por supuesto que lo hicieron. Lo leí en el New York Times o en el Washington Post o en cualquier periódico que lean. Así que tenemos una lucha cuesta arriba aquí, y es porque los medios de comunicación son un poco... Bueno, déjame terminar con esto. Los medios han sido especialmente reacios a dejar salir la verdad sobre este testimonio del jefe de CrowdStrike. Se llama Sean Henry. Fue él quien testificó el 5 de diciembre de 2017, ¿de acuerdo? No había pruebas de que se hubiera exfiltrado nada del DNC. Ninguno de estos correos electrónicos provino de una exfiltración, ¿de acuerdo? Ahora, cuando Adam Schiff llegó al mes siguiente, lo guardó en el fondo de su caja fuerte y no ha salido en los medios públicos. Así es como funciona esto. Y ahora, Kash Patel, ex miembro del FBI, y Tulsi Gabbard han publicado gran parte de esta información y de alguna manera han lanzado el guante, ¿de acuerdo? No hubo hackeo ruso, no hubo interferencia rusa. Todo fue completamente inventado. Y tenemos denunciantes de la CIA y de otras agencias que han venido a nosotros y nos han contado exactamente cómo se hizo. Ahora bien, ¿es eso significativo? Sí, es muy significativo. Porque en mi opinión, no solo tiene que ver con una corrupción total y con intentar simplemente emascular a un presidente. Por cierto, no defiendo a Donald Trump, pero no me gusta la emasculación artificial de los presidentes, ¿de acuerdo? No fue solo eso, también implicó un asesinato. No te asustes ante la palabra asesinato. Solo un par de semanas después de que se revelara que WikiLeaks había obtenido estos correos electrónicos perjudiciales para Hillary Clinton, estoy hablando de junio, principios de julio de 2016, las personas que examinaron estos ordenadores, en mi opinión, encontraron muy fácil determinar quién no los hackeó, sino quién los copió en un pequeño disco USB, una memoria USB o algún otro dispositivo de almacenamiento externo. No tienes ninguna señal de exfiltración si copias la información de un ordenador a una memoria USB, ¿vale? Y esa persona la llevó a WikiLeaks, y así fue como la sacaron y la publicaron. Ahora bien, ¿quién era esa persona? Pues no lo sé. ¿Hay algún sospechoso? Bueno, ya sabes, hay un chico, creo que tenía unos 25 años, que fue asesinado en las calles de Washington sobre las 3:30 de la madrugada del 10 de julio. Y trabajaba para el DNC. Y yo pienso, oh, es el tipo al que Julian Assange de WikiLeaks no señaló por su nombre, pero dijo solo un par de semanas después, ya sabes, realmente estamos muy preocupados por lo que les ocurre a nuestras fuentes.
And by the way, we're giving a $20,000 reward. Y por cierto, estamos ofreciendo una recompensa de $20,000 por información que conduzca al asesino de Seth Rich. Vaya. Bueno, en aquellos días nos decían que no mencionáramos a Seth Rich. Te tacharían de, ¿cuál es la palabra que usan? Teórico de la conspiración, ¿verdad? Y al principio nos lo decían personas fiables. Pero ya sabes, cuando Jeff Gerth, un periodista realmente bueno que trabajó con Cy Hirsch en muchas cosas para The New York Times, es un periodista veterano de verdad, cuando le encargaron escribir un artículo detallado sobre esta farsa del Russiagate, y en particular sobre cómo estos correos electrónicos llegaron a WikiLeaks, escribió una serie de 4 partes para la Columbia Journalism Review. Es decir, a lo grande, ¿no? Journalism Review. I mean, big time, right? Okay. Now, it was comprehensive. Vale. Ahora bien, fue exhaustivo. Se pasó un año haciéndolo. ¿Y qué falta? Falta que Sean Henry testificó el 5 de diciembre de 2017 que no había señales de exfiltración. Así que llamé a Jeff. Le dije, Jeff, por cierto, es un tipo muy agradable, habló conmigo. Le dije, bueno, ¿cómo es que estás tratando de dibujar este panorama y no mencionas esta parte clave? ¿Lo sabías? Por supuesto que lo sabía. Entonces, ¿por qué no está en tu artículo? ¿No está en mi artículo? No, no está en tu artículo. ¿No lo sabías? Bueno, debieron de haberlo quitado. Era tan doloroso. Me enviaban un nuevo borrador y ni siquiera me señalaban cuáles eran los cambios. Así que finalmente dije, Dios, perdona. Si te lo doy, ¿me pagarás por fin? If I give it to you, will you pay me finally? And that's what happened. So, Jeff, you didn't realize. Y eso es lo que pasó. Entonces, Jeff, ¿no te diste cuenta de que cortaron esa parte? No, no lo sabía. Oh, Dios mío. La cortaron, ¿eh? Vale. Ahora, esto es verdadero periodismo de Columbia. ¿Por qué es tan neurálgico? Porque no solo tiene que ver con Russiagate, sino también con el Estado profundo, los demócratas y las personas a las que Tulsi Gabbard ahora tiene que enfrentarse, atravesando un calvario entre esta gente porque ha dicho la verdad. Y si no solo tienes la creación de inteligencia falsa, sino también asesinatos, tienes mucho de lo que protegerte. Y los medios son cómplices de esto. Y la Columbia Journalism Review es tan corrupta como cualquier otra parte. Otra historia sobre la Columbia Journalism Review. Había un tipo llamado Hyatt. ¿Cómo era? Fred Hyatt. There was a fellow named Hyatt. What was it? Fred Hyatt. Yeah, he ran the op-ed part for the Sí, él dirigió la sección de artículos de opinión del Washington Post durante, 15 años. Y luego las armas de destrucción masiva se pusieron de moda. Y él publicó, digamos que publicó 80 artículos de opinión, y 73 de ellos decían que sí, que había armas de destrucción masiva en Irak, y los otros decían, bueno, no estamos seguros. Así que fue una farsa, ¿vale? Entonces lo llevan a la Columbia Journalism Review, ¿de acuerdo? Y uno de los jóvenes estudiantes, consciente de todo esto, le dijo, ahora, señor Hyatt, dígame, usted acaba de decir de nuevo que es un hecho indiscutible que había armas de destrucción masiva, y la mayoría de sus artículos de opinión decían eso. ¿Cómo explica la situación ahora que se ha demostrado que no había ninguna? ¿Y sabe lo que respondió? Dijo, cito, bueno, si las armas de destrucción masiva no estaban allí, probablemente no deberíamos haber dicho que sí estaban. Fin de la cita. I was with my patron, Bob Perry. Robert Parry. Estaba con mi mentor, Bob Parry, Robert Parry, un periodista de investigación sin igual. Él y Cy Hirsch son de los mejores en el negocio, ¿vale? Me formó para ser algo parecido a un periodista en vez de un oficial de inteligencia. Así que me dice, ya sabes, cuando Hyatt dice, si no estaban allí, probablemente no deberíamos haber dicho que lo estaban. Bob se me acerca sigilosamente, me da un codazo en el estómago y dice, Ray, pensé que ese era como un principio cardinal del periodismo, que si algo no es cierto, no se supone que debas decir que lo es. Gracias a Dios. Así que ese es el tipo de cosas con las que te encuentras en el periodismo. Si tienes personas que conocen el oficio de la criminología, y como digo, somos una especie en extinción, aún puedes reconstruir cosas importantes sobre lo que está ocurriendo.
you can still piece together important things of what's going on. And again, I go out on a limb here because that meeting. Y de nuevo, me arriesgo aquí, porque esa reunión lleva apenas 29 minutos en Anchorage, ¿de acuerdo? Y podrían decidir destruir el mundo, por lo que sé. Pero si salen como predije que saldrán, si van a trabajar no solo para resolver el tema de Ucrania, sino para tener una mejor relación entre nuestros dos países, que creo que ambos presidentes desean, entonces diré, miren, realmente deberían prestar más atención a las personas que saben hacer criminología y que han tenido ciertos éxitos con eso en el pasado. Y no prestar atención a todas estas otras distracciones. Y ya saben, a personas a las que les gusta pontificar o a quienes les gusta divagar sin tener una base realmente sólida en lo que los rusos están diciendo o haciendo, como para poder confiar en ello. Perdón, veo en la pantalla lateral que Putin ya está en Alaska. Se reunió con Trump y todo en la pista. Pero siempre me pregunto, sin embargo, con los medios, porque o bien es, bueno, obviamente es cada vez más y más deshonesto, pero es o estupidez o beligerancia. Pero me inclino más hacia la idea de beligerancia o deshonestidad, porque es ese control de la narrativa que ves tan ferozmente intentando evitar que salga información. Por ejemplo, durante años han dicho que afirmar que Rusia está ganando es propaganda y que debe ser castigado. Bueno, ahora los hechos demuestran que están ganando. Si hablas sobre el secuestro forzado, o como ellos lo llaman, reclutamiento de ucranianos, ya sabes, eso es propaganda rusa. Pero ahora es aceptable decirlo. Las sanciones, recuerdo que desde el primer día dije que esto no iba a funcionar. Oh, eso es propaganda rusa. Pues ahora, después de todo, se te permite decirlo. Y luego la corrupción en Ucrania. Propaganda, ya no más. Zelensky siendo un autoritario. Bueno, esto es directamente sacado de la boca de Putin. Pero ahora, por supuesto, podemos ponerlo en las portadas de los periódicos. Se ha permitido. Y es lo mismo con las altas bajas ucranianas. Y ahora da la impresión de que pronto incluso se nos permitirá hablar de la expansión de la OTAN como una causa, porque vi a Político y a otros argumentando, bueno, quizás si Ucrania puede unirse a la UE, entonces podemos quitar la OTAN de la mesa. Así que de repente, pronto se nos permitirá hablar también de la expansión de la OTAN. Es como si, poco a poco, la realidad alcanzara. Pero lo que me resulta fascinante de Russiagate no es solo lo grave que fue en términos de llevarnos a este punto horrible en el que ahora estamos librando una guerra por poderes, sino también todos los periodistas que impulsaron estas tonterías. Los titulares cada día durante todos estos años. Ahora que esto ha sido desacreditado, que era una noticia falsa, no hay interés, nadie quiere rendir cuentas por lo que hicieron, que esto estaba mal, que era incorrecto, que estaban difundiendo noticias falsas. Si no fue a propósito, al menos deberían aclarar las cosas, pero no hay nada. Es exactamente eso, sí. Y esta es la parte decepcionante. Ninguna responsabilidad, ningún deseo de eliminar de manera efectiva esa base para todas estas teorías conspirativas de que los rusos están interfiriendo en todas partes. Quiero decir, el Russiagate es la razón por la que no se nos permite hablar de las preocupaciones de seguridad de Rusia sin que nos llamen agentes de la guerra híbrida rusa. Deberíamos hacer limpieza. Esto es un problema enorme, una pequeña bomba que se fue gestando en nuestro sistema político y mediático. Bueno, sí, aquí tienes un ejemplo. Fred Hyatt, ¿lo mencioné antes? Jefe de opinión del Washington Post, el tipo que dijo que no deberíamos dejar que se supiera la verdad. Bueno, ¿lo despidieron? No. Siguió en su puesto durante, no recuerdo, 5, 7, 8 años más, hasta que murió en el cargo, ¿sabes? O sea, ¿hola? Así que tienes razón. El problema es que nunca se responsabiliza a nadie. Y en lugar de admitir sus errores, el New York Times publica un artículo de opinión de John Brennan y James Clapper, que no son sospechosos, sino los principales responsables de todo esto, ¿vale?
Y luego tienen a David Sanger, que es su hombre en el lugar, es decir, de la comunidad de inteligencia, escribiendo un artículo florido diciendo, oh no, se equivocaron en esto y en aquello. Bueno, sí, eso es lo que dice lo que publicó el senador Grassley, pero no es cierto. Todo es ruso. ¿Adivina qué es? Es nuestra desinformación rusa, información falsa. Así que tienes razón, la rendición de cuentas es la clave. Nadie ha sido responsabilizado por las mentiras sobre Irak. Y las personas que elaboraron esa estimación fraudulenta el 1 de octubre de 2002, yo la llamo la ramera de Babilonia, era tan mala, ¿vale? ¿Qué les pasó? Eran 4 funcionarios de muy alto nivel, lo más alto que se puede llegar, 4 oficiales nacionales de inteligencia. Todos recibieron bonificaciones. Los demás que también mintieron fueron generosamente recompensados. Así que llegamos a esto de Russiagate. Bueno, si nadie rinde cuentas esta vez. Bueno, confieso que tengo un poco de esperanza de que con Tulsi Gabbard y Kash Patel en sus puestos. Y Kash Patel sabe dónde están enterrados todos los cuerpos, ¿vale? Y sabe dónde están los cuerpos que aún siguen vivos, como Jim Comey y John Brennan, esos tipos. Jim Comey and John Brennan, those guys. So I have a meager hope that this time somebody. Así que tengo una escasa esperanza de que esta vez alguien rinda cuentas. Y si no es así, ya sabes, el sistema judicial también está completamente arruinado. Así que, bueno, supongo que tenemos que ser pacientes. Pero mientras tanto, todo esto está ocurriendo. Y como señalas, para mí lo más relevante de Russiagate es que durante unos 8 años, los estadounidenses se acostumbraron a pensar en los rusos como demonios y en Putin con cuernos, o como Hitler o Satanás. Ahora, me acusaron de ser un disco rayado durante esos años por la tenacidad con la que seguí este tema. Y un locutor de radio con el que solía hablar me decía, oh, Ray, por el amor de Dios, ¿por qué sigues insistiendo en esto? Yeah, Ray, for God's sake, why do you keep harping on this? And I said, well, wait a second. Y yo dije, bueno, espera un segundo. Supongo que es porque Rusia tiene armas nucleares. Supongo que por eso sigo insistiendo en ello. Y si lo miras en un sentido más amplio, estuvimos muy cerca de un intercambio nuclear al final del mandato de Biden, más cerca de lo que nos he visto en muchos años, y llevo un tiempo aquí, ¿vale? Ahora bien, ¿por qué habría sido posible eso? Porque la mayoría del pueblo estadounidense había sido adoctrinada para pensar lo malvados que eran, o son, los rusos. Y si si no es el 80, quizá ahora sea el 70, todavía cree que los rusos son responsables de Donald Trump y derrota a Hillary Clinton y demás. And defeating Hillary Clinton and so forth. So, yeah, it's a consequential thing. Así que sí, es algo de gran importancia cuando falsificas esta información y cuando tienes a la propia prensa como facilitadora de todo esto, así como al Estado profundo y al Partido Demócrata. Y si los ves muy a la defensiva, no solo por lo que hicieron, sino quizás por estar implicados en el asesinato de un joven funcionario que trabajaba para el DNC. Lo digo porque cada vez estoy más convencido de que ese es el caso. Y miro al FBI, cómo han eludido la rendición de cuentas, negando ante los tribunales, ojo, que tengan archivos sobre Seth Rich. Bueno, tienen archivos a montones. Será realmente interesante ver si Kash Patel, cuando llegue a estos asuntos tan delicados, hará rendir cuentas a las personas que se supone que deben entregar esto al tribunal. No solo a esta o aquella persona, sino al tribunal. Hay un caso que lleva en marcha unos 8 años. El FBI ha mentido sobre él 3 o 4 veces. Creo que Kash Patel lo sabe, pero creo que está esperando el momento oportuno. No quiere abarcar más de lo que puede manejar por ahora. Esa es mi suposición al respecto. Sí, porque todo esto no se trata solo de la guerra con Rusia, de un sistema político polarizado y de la falta de confianza en los medios de comunicación. Pero ya sabes, la manera de solucionar este problema es sacar las cosas a la luz, limpiar y dejar de insistir siempre en lo mismo. Pero bueno, creo que los dos probablemente vamos a ir a ver la reunión entre Putin y Trump. Así que gracias, como siempre, por tu tiempo y espero que puedas volver pronto.
for your time, and I hope we can come back on soon. Ha sido divertido, Glenn. Muchas gracias por invitarme.